La vida en sí misma es un misterio. El universo es una de las cosas más impresionantes que el hombre ha descubierto y que, hasta el día de hoy, hay muchas cosas sobre él que desconocemos o que simplemente no logramos comprender. La estrella más grande de nuestro sistema solar, el Sol, es una fuente de energía inmensa, que si bien hace que la vida en nuestro planeta sea posible, también su energía puede llegar a ser destructiva. A continuación, se explica cómo es que la vida en la Tierra es afectada y protegida por el electromagnetismo, y cómo es que esta disciplina se relaciona con nuestro Sol y los seres vivos que habitamos en el planeta. Nuestro planeta posee muchos mecanismos de defensa para mantener la vida que habita dentro de él. Un ejemplo claro de ello es la existencia de una capa protectora llamada magnetosfera. A finales del siglo XVII, Edmund Halley sugirió que el campo magnético era generado por el núcleo terrestre. Sin embargo, esto no pudo ser comprobado hasta varios siglos después por Friedrich Gauss, quien demostró esto matemáticamente. Gracias a varios estudios realizados sobre el interior de la Tierra, se descubrió que el núcleo no es una región homogénea en cuanto a su estado físico. Su parte externa se encuentra en estado viscoso y está compuesta por átomos de hierro y níquel eléctricamente cargados debido a las altas temperaturas, que probablemente son superiores a los 3000 grados centígrados. Con esto se concluyó que el movimiento de este fluido, el cual es provocado por los procesos de rotación y de convección del planeta, son los que generaban el campo magnético terrestre. Esto se explica gracias a la electricidad y el magnetismo, ciencias íntimamente relacionadas, ya que siempre que exista una corriente eléctrica, se generará un campo magnético. Esto justifica la existencia de un campo magnético automantenido que es invisible a nuestros ojos. La magnetosfera resulta del campo magnético en nuestro planeta. Es una capa que está ubicada en la zona más externa de nuestra atmósfera. Comienza a una altura de 500 kilómetros y se extiende hacia el espacio exterior hasta los 60.000 kilómetros. Actúa como escudo magnético que protege al planeta y todo lo que habita en él, ya que desvía la mayor parte del material solar que se precipita hacia nosotros desde nuestra estrella más grande, a aproximadamente 1.609.000 kilómetros. En cuanto a su descubrimiento, este se produjo en el año de 1958 gracias al satélite Explorer 1. En el sistema solar, todos los planetas, salvo Venus y Marte, tienen un campo magnético y una magnetosfera. Se cree que Marte perdió su magnetosfera aproximadamente hace unos 4.2 mil millones de años. Se piensa que el viento solar destruyó la mayor parte de la atmósfera de Marte, posiblemente después de que se disipara el campo magnético del planeta rojo, lo cual lo convierte en el planeta árido que conocemos actualmente. La magnetosfera es asimétrica debido a la compresión que sufre el campo magnético al interactuar con el viento solar del lado día. En el lado opuesto, el lado de noche, las líneas de campo se estiran alejándose del Sol, formando una cola como la de los cometas. La magnetosfera está delimitada por una frontera llamada magnetopausa, la cual constituye el frente de batalla entre la fuerza del campo magnético y la fuerza del viento solar, la cual nos protege de la llegada directa de las partículas solares. La energía procedente del Sol, junto con la radiación electromagnética y partículas como electrones, protones y neutrones, son emitidas constantemente por el Sol hacia nuestro planeta. Cuando el viento solar impacta con la magnetosfera, este es desviado, provocando que la mayoría de la radiación pase de largo sin afectar a nuestro planeta. Pero la magnetosfera sufre alteraciones provocadas por la actividad solar, y en ocasiones el material arrojado por el Sol durante una intensa actividad solar
puede perturbar fuertemente a todo su entorno, haciendo que parte de las partículas cargadas atraviesen la capa exterior del campo magnético. Estas partículas son dirigidas hacia los polos magnéticos, evitando así sus efectos negativos en la atmósfera terrestre, que cambiaría la vida tal y como la conocemos. Es decir, sin magnetosfera no hay atmósfera, y sin atmósfera no hay vida, al menos tal y como la conocemos. Es importante destacar el hecho de que los polos magnéticos y geográficos no son lo mismo y que tampoco coinciden, sino que se encuentran desplazados una cierta distancia entre sí. Hasta ahora se pensaba que el polo norte magnético se encontraba a unos 1.600 kilómetros del geográfico, cerca de Canadá. Sin embargo, las últimas mediciones han revelado que este se está desplazando sumamente deprisa desde Canadá a unos 125 metros al día en dirección a Siberia, y se especula que si sigue este ritmo podría llegar a estar en esta región aproximadamente en 50 años. El campo magnético se ha movido más de 1.000 kilómetros desde que se lleva un registro. El desplazamiento del polo norte magnético ha sido tan rápido que ha obligado a realizar actualizaciones más frecuentes en los sistemas de navegación GPS, incluidos los que se utilizan en los mapas de nuestros teléfonos inteligentes. Los polos magnéticos se desplazan continuamente, e incluso ha habido cientos de ocasiones en donde los polos se han invertido. Es decir, el polo sur ha pasado a estar en donde el polo norte y viceversa. La última vez que esto ocurrió fue hace unos 780.000 años. Los científicos han podido saber esto gracias al estudio de rocas antiguas, disciplina conocida como paleomagnetismo, la cual se basa en el análisis de las propiedades magnéticas de los estratos rocosos. Los átomos de hierro en estado de fusión tienden a alinearse con el campo magnético de la Tierra. Cuando el hierro se solidifica, la dirección del campo queda registrada en la orientación de los dominios magnéticos de las rocas. Los datos que se han obtenido de las rocas indican que ha habido épocas en que el campo magnético de la Tierra se ha reducido a cero y luego se ha invertido. Esto ha permitido reconstruir la evolución del campo magnético terrestre a lo largo de al menos sus últimos 2.800 millones de años, edad de la inversión del campo magnético terrestre más antigua detectada. También se ha estudiado que las inversiones no siguen un patrón definido y que pueden presentar distintas duraciones de tiempo, unos miles de años. Durante la inversión, el campo magnético se vuelve inestable y su intensidad se vuelve más débil hasta que, nuevamente, vuelve a crecer poco a poco pero en sentido invertido. La rapidez del debilitamiento de la intensidad del campo magnético terrestre que ocurre en la actualidad, un 5% de su intensidad, junto con la aceleración del movimiento del polo, han llevado a especular la posibilidad de que vaya a producirse otra inversión en menos de 2.000 años. Pero esto no siempre es así. Ha habido ocasiones en las que después de un periodo de debilitación del campo magnético, otra vez este regresa a las condiciones normales. Si la inversión de los polos magnéticos ocurriera, el campo magnético se debilitaría un 10% de su fuerza actual. Todos los seres vivos que habitamos la Tierra quedaríamos expuestos a altos niveles de radiación solar, ya que a pesar de contar con la atmósfera, en estas condiciones las partículas del Sol la perforarían. Así, la radiación ultravioleta provocaría grandes afecciones en el tejido humano y causaría mutaciones en el ADN de los seres vivos, además de que afectaría en gran medida nuestra tecnología.
Retomando los vientos solares y la magnetosfera, podemos añadir que en este proceso ocurre un fenómeno muy interesante, las auroras, nombradas así en honor a la diosa griega del amanecer. Una aurora es un haz de luz natural que brilla en el cielo. Las luces de colores azul, rojo, amarillo, verde y naranja que emiten se mueven de tal forma que dan la ilusión de cortinas que soplan suavemente en el viento. Las auroras solo son visibles por la noche. No siempre se pueden observar, pero sí en la mayoría de ocasiones. Este fenómeno se puede observar cerca de los círculos ártico y antártico, que se encuentran a unos 66.5 grados al norte y al sur del Ecuador. En el norte son llamadas auroras boreales, mientras que en el sur son nombradas auroras australes o luces del sur. Todo comienza cuando el viento solar, es decir, partículas cargadas eléctricamente, chocan con el campo magnético de la Tierra. Este se va a estirar como una liga y va a acumular dentro de él toda la energía. Después, llega un momento en el que toda esta energía es liberada de golpe, lo que propulsa a los electrones y protones de vuelta a la Tierra. Pero, rápidamente, estos son desviados por la capa interna de la magnetosfera hacia los polos, en donde el campo magnético es menor. Cuando estas partículas de la magnetosfera de la Tierra se mueven hacia la ionosfera, que es precisamente una región de partículas cargadas eléctricamente en la atmósfera superior de nuestro planeta, los electrones y protones chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera terrestre. La energía liberada durante estos choques o colisiones provoca un haz de luz brillante y colorido alrededor de los polos, lo que hoy conocemos como auroras. La mayoría de estas luces puede ocurrir entre unos 97 a 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. En pocas palabras, este fenómeno se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético, en su intento por protegernos, las dirige hacia los polos. Las auroras más visibles ocurren cuando el viento solar es más fuerte. El viento solar suele ser bastante constante, pero el clima solar, es decir, el calentamiento y el enfriamiento de diferentes partes del Sol, puede cambiar a diario. Incluso, el aumento de la actividad en el viento solar, es decir, las tormentas magnéticas, pueden hacer que las auroras se vean en latitudes medias durante la primavera y durante el equinoccio de otoño. De hecho, han llegado a verse muy al sur de nuestro planeta, en la península de Yucatán, en México. Los colores de la aurora varían según la altitud y el tipo de átomos involucrados. Si los iones chocan con átomos de oxígeno en lo alto de la atmósfera, la interacción produce un brillo rojo. Esta es una aurora inusual. Las más familiares tienen tonos verde-amarillo y ocurren cuando los iones chocan con el oxígeno en altitudes más bajas. La luz rojiza y azulada que aparece a menudo en las franjas inferiores de las auroras es producida por iones que golpean átomos de nitrógeno. Los iones que chocan contra los átomos de hidrógeno y helio pueden producir auroras azules y púrpuras, aunque estas no son muy comunes y raras veces son observadas. Las auroras son uno de los fenómenos naturales más espectaculares, que simbolizan uno de los actos más nobles que nuestro planeta realiza día con día para proteger la vida de todos los seres vivos que habitamos en él. El invento de la brújula es datado por algunos autores en China, durante el periodo de la dinastía Tang, hace más de 2000 años, aunque existen investigaciones recientes que apuntan a que este descubrimiento podría ser anterior, siendo la cultura olmeca en Mesoamérica la primera en haber inventado los artefactos imantados alrededor del año 1400 antes de nuestra era. Pero se cree que estos artefactos no fueron usados para la navegación,
sino para usos decorativos y de observación astronómica. En un principio, en la cultura china, este artefacto consistía solamente en una astilla de magnetita, que es un mineral muy magnético. Este mineral flotaba en el agua y el artefacto era utilizado en los rituales de adivinación. Su aplicación náutica, al menos en Europa, fue posterior de la invención china, hasta el siglo XII, siendo utilizado por los navegantes, entre ellos Colón, a lo largo de sus navegaciones oceánicas, ya que, gracias a más información recabada, se pudo corregir el error geográfico entre los polos magnéticos y geográficos. Sin embargo, realmente no se sabía explicar por qué este artefacto apuntaba a la dirección norte. Se tuvieron muchas ideas erróneas sobre esto durante mucho tiempo, hasta que en el año de 1600, el físico William Gilbert, en su tratado De Magnete, describió sus experimentos que lo ayudaron a dar una explicación finalmente a esta interrogante sobre la brújula. Para sus experimentos, se apoyó de un trozo de magnetita para describir el movimiento de la aguja con respecto a la Tierra, descubriendo así el movimiento de inclinación de esta misma, notando que en el ecuador la aguja permanecía horizontal y cuanto más se acercaba a los polos, la aguja más se inclinaba hasta quedar completamente vertical sobre ellos. De esta manera, se concluyó que nuestro planeta se comporta como si contuviera un enorme imán en su interior. Esto explica que el polo norte de las agujas imantadas de las brújulas son atraídas por el polo sur del campo magnético de la Tierra, que es cercano al polo norte geográfico. Hace más de un siglo, fue sugerida la idea de que la existencia del campo magnético terrestre era uno de los factores utilizado por los animales para su orientación. Actualmente se sabe con certeza que varias especies de animales, tanto vertebrados como invertebrados, pueden percibir el campo magnético terrestre y utilizarlo como fuente de información para orientarse en el espacio durante sus migraciones, regresar a un área espacialmente restringida conocida por el animal o simplemente desplazarse dentro de su hábitat. Los animales, para orientarse, utilizan la magnetorrecepción, que es la habilidad de percibir el campo magnético terrestre. Pero, ¿exactamente cómo funciona? El mecanismo íntimo de la magnetorrecepción en los seres vivos no es bien conocido, y existen dos principales teorías para explicar el fenómeno, las cuales fueron introducidas hacia los años 70 del siglo XX y que actualmente han sido actualizadas. La primera de ellas habla sobre la existencia de una proteína que las aves contienen en sus ojos, la cual les permite observar el campo magnético terrestre. Estas proteínas, llamadas criptocromos, constituyen un grupo de receptores sensibles a la luz azul que están presentes tanto en plantas como en animales. Durante los últimos años, han ido acumulándose evidencias de que los criptocromos que las aves contienen en sus ojos están relacionados con su capacidad para orientarse. Estas proteínas especiales les permiten detectar los campos magnéticos. Esta teoría postula que la magnitud del campo magnético terrestre modula complejas reacciones bioquímicas en la retina del animal e involucra la producción de moléculas. Se ha sugerido que la reacción de estas moléculas vinculada a la brújula aviar surge en la proteína criptocromo. Otra teoría que trata de explicar la magnetorrecepción es la del ferromagnetismo, la cual se observa claramente en organismos acuáticos y en bacterias que contienen cadenas de cristales ferromagnéticos, como la magnetita o greigita. La mayoría de la magnetita encontrada en animales corresponde a cristales similares a los encontrados en bacterias que son sensibles a los campos magnéticos.
Por efecto de estos minerales magnéticos, los organismos se alinean en su posición espacial con el campo magnético. Es decir, a través de la magnetita, los animales podrían sentir los campos magnéticos. En las abejas, la magnetita se encuentra en ciertas regiones de la célula de algunas neuronas, que se cree se reorientan siguiendo el campo magnético. Ello ocurre también en pájaros, salmones y tortugas. En otros animales, como las truchas, la magnetita se ha encontrado cerca de los nervios, que se piensa responden al estímulo magnético. En muchos pájaros se han detectado células, compuestos de magnetita cerca del pico y criptocromos en la zona de los ojos, con conexiones nerviosas hacia el cerebro, lo cual se piensa les permitiría orientarse en la noche y en los días nublados. Las dos teorías anteriormente mencionadas son las que más sustento científico poseen. Sin embargo, existe una teoría que es fuertemente criticada por falta de evidencias, en la que se sugiere que los animales pueden sentir campos magnéticos a través de bacterias que viven en sus intestinos. Específicamente, se habla de las bacterias magnetotácticas, las cuales se orientan a los campos magnéticos gracias a unas pequeñas estructuras similares a los imanes. Estas estructuras las poseen en el interior de sus cuerpos y son llamadas magnetosomas. En un estudio publicado en 2017, se propuso que estos pequeños microbios magnéticos podrían ser los que están detrás de la magnetorrecepción en los animales más grandes, a través de una relación que los beneficia a ambos. Como se ha mencionado, la Tierra es un gran imán, y desde hace ya varios siglos, el campo magnético de la Tierra se ha estudiado y se han aprovechado sus características magnéticas. La brújula es un ejemplo de ello. También se conoce la influencia que éste ejerce sobre todos los organismos vivientes, humanos, animales y vegetales. El desarrollo de la vida misma está estrechamente ligado a las radiaciones magnéticas y todos los organismos vivos son afectados, para bien o para mal, por este fenómeno. Este campo magnético es invisible, pero es vital para la vida en la superficie de la Tierra, ya que protege al planeta del peligroso viento solar y de los rayos del sol. El campo magnético terrestre desempeña una función importante de protección sobre el material genético de las especies biológicas. Además, es utilizado para el desarrollo de tecnologías como los satélites, los sistemas de comunicación y navegación, e incluso para los sistemas de señalización ferroviaria. Incluso su aplicación radica en recientes tecnologías como los sistemas de geolocalización y de navegación marítima. A lo largo de este video, se mencionó que existen determinados animales que son sensibles al campo magnético y lo utilizan como fuente de información para sus navegaciones. Tal es el caso de las palomas mensajeras y su asombrosa habilidad para orientarse en el espacio. También es el caso de las ballenas, de los delfines y de determinados tipos de tortugas. En todos estos animales se ha podido comprobar la existencia de núcleos de magnetita desarrollados de forma natural en sus cerebros o estómagos. Algunos investigadores han postulado que el debilitamiento del campo magnético terrestre durante las inversiones puede haber sido responsable de la extinción de algunas especies, pero se carece de evidencias sólidas para demostrar tal afirmación. La presencia de anomalías del campo magnético terrestre permiten diversas aplicaciones prácticas, como la detección de yacimientos metálicos con magnetita o pirrotina, dos minerales altamente magnéticos. También permite la detección de contaminantes, que están enterrados en barriles de acero, y la detección de submarinos navegando a profundidades moderadas. Un campo magnético débil
puede producir en el cuerpo humano efectos mucho más intensos que un campo magnético fuerte. Cuando suceden perturbaciones importantes en el campo magnético terrestre, aumenta el número de personas que ingresan en centros psiquiátricos y también el de personas que sufren ataques de epilepsia. Cuando tuvieron lugar las llamadas tormentas geomagnéticas, aumentaron los casos de personas con problemas de salud. Por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades circulatorias y cardíacas, se presentó en forma de dolores de cabeza, perturbaciones de equilibrio, alteraciones del sueño, aumento de la tensión ocular, entre otras. Además, se observó un aumento de las perturbaciones psíquicas violentas como criminalidad, agresividad, miedo, depresión, falta de concentración y de memoria. De hecho, existen estudios publicados en los últimos años que demuestran que durante las tormentas geomagnéticas aumenta la tasa de suicidios.